Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro podcast. De hecho, hace rato no hacía un podcast donde hablara yo solo y donde yo trajera un tema para conversar. Y me animé para este porque desde hace rato tengo este tema rondando en mi cabeza y sobre todo por la época, por Navidad, Año Nuevo, se habla mucho de hacer que las cosas pasen, las intenciones para el siguiente año y la famosa palabra manifestación, que si les soy honesto, es una palabra que me trilla, pero que utilizo. O sea, que me trilla es como que me molesta porque siento que está demasiado de moda, se habla mucho de que hay que manifestar y toda esta onda de manifestar. Pero no sé si todo el mundo lo logre y ya se vuelve un tema de venga, hay que manifestar y hoy estoy acá para hablar a calzón quitado, como decimos en Colombia, de este tema, un poquito de cómo hacerlo, de enseñarles ciertos tips que me han servido y también invitarlos por ahí a un curso que voy a estar dando en diciembre sobre esto. Adicional, hoy vengo no a hablar desde el teorema filosófico o desde Joe Dispenza, que de hecho es uno de los maestros que me enseñó, o desde la brujería y cómo hacer un ritual, que aunque todas estas cosas ayudan o me han ayudado en mi carrera, yo de verdad hoy te quiero venir a hablar desde la experiencia. Yo Hay un dicho que le digo mucho a la gente y es cuando vayan donde una persona espiritual o que manifiesta o que hace rituales o que hace sanaciones, esa persona tiene que ser un ejemplo de lo que te dice, ¿no? O sea, si estás buscando sanación física y es una persona que no ha logrado eso en sí mismo, pues yo no le creería tanto. Si estás buscando meditación y paz y esa persona de pronto no te da paz y te va a enseñar meditación, yo no le creería tanto. Y hoy no vengo ni a restregarte ni a creerme mucho, pero sí te quiero contar un poquito de mi vida, cómo yo logré pasar de tener unos 18, 19, 20 años muy difíciles económicamente porque mis papás tuvieron una crisis financiera muy grande donde tuve que estudiar a punta de deuda, donde tenía que trabajar 2 trabajos y estudiar y donde yo nunca logré imaginar poder tener una vida en la que ahora tengo un par de propiedades, tengo la cabaña en el bosque que me soñé toda mi vida, y cómo he logrado manifestar cosas tanto físicas como emocionales, teniendo la pareja que siempre quise, en la estabilidad con la pareja que siempre quise, y también la paz o armonía que quería yo ser en mi vida espiritual y encontrando ese camino. Entonces no vengo yo a venderte considerando que mi vida es perfecta, pero genuinamente sí creo que tengo una buena vida. Y hoy vengo a hacer ese resumen de cómo yo logré de momentos muy oscuros en mi vida, de lugares que se sentían densos o eran densos, más que se sentían, eran densos, logré llegar a un momento donde hoy en día acompaño personas a salir de esos lugares y a lograr hacer esos cambios y esa manifestación que quieren en su vida. Entonces desde ahí, desde decirte que yo pude, yo lo hice, vengo recopilando una serie de aprendizajes y cosas que tengo por acá que te quiero estar contando para que hablemos de la manifestación, hablemos qué es la manifestación, hablemos también de lo que yo llamo the dark side of manifestation, el lugar oscuro de la manifestación, que es que si agarras todo esto que yo te voy a mostrar hoy, te voy a enseñar hoy, y lo cambias hacia el lado negativo, tú también puedes seguir manifestando negativo, manifestando negativo, manifestando negativo, ¿no? Y quiero empezar esta conversación después de contarles un poquito de mí, porque creo que he logrado ser esa persona que ha manifestado todo lo que ha querido, porque se los juro que he manifestado todo lo físico, emocional, lo espiritual que he querido y lo que me falta. Quiero que hablemos de la fórmula, ¿listo? Y se la voy a decir de una vez. La fórmula de manifestar es pensamiento, sentimiento, acción. ¿Listo? Tú piensas, imaginas, después sientes y después actúas. Pero lograr que eso pase
hay mil cosas que le ponen interferencia a que eso pase, porque obviamente te lo digo así tal cual y es muy fácil. Y para esto hay muchas formas de hacerlo. Hay meditaciones, de hecho Joe Dispenza en Deja de Ser Tú lo enseña de una manera que a mí me encanta y de hecho yo también, parte de lo que vamos a ver en mi curso tiene influencia de Joe Dispenza. Hay muchos rituales que te hablan de cómo hacer este tipo de cosas, hay agendas, hay mapa de sueños y yo creo que todas estas herramientas funcionan, pero hay que entender muy bien el cerebro y lo que pasa en tu cerebro para poder llegar a manifestar en esa fórmula básica que es piensa, siente y actúa. ¿Listo? Esa es la fórmula. Pero para empezar, ahí les quiero decir algo y es, yo sí creo que hay que dejar el campo cuántico responderle a uno y dejar a los ángeles responderle a uno y todo eso, porque de hecho Joe Dispenza habla mucho de eso, de que tienes que dejar que el campo cuántico te responda. Para los que no saben, el campo cuántico es todo eso que está ya en ese campo electromagnético de la Tierra que ya existe, ya es una posibilidad y lo tienes que traer a esta posibilidad. Pero yo también creo que uno tiene que actuar. Y ahí quiero hablar de algo que es la palabra. El mundo, bueno, en la Biblia dice que el mundo se creó a través de la palabra, pero yo sí creo que la realidad está construida a partir de frecuencia y vibración, que es sonido, y yo sí creo que cómo lo hablas, cómo lo expreses, cómo lo vives es una parte crucial de la manifestación. ¿A qué voy con esto? Estás tratando de sanarte de una enfermedad. Ya te imaginaste sana, te sentiste sana, pero cuando la vecina te pregunta, oye, ¿cómo estás? No, aquí con un dolor en la cadera, vuelta chicuca, vuelta M. Tu palabra está creando tu enfermedad. Entonces, primer hiper mega tip. Sí imagina, sí visualiza, sí siente, pero sobre todo actúa coherentemente. Y esto yo se los voy a decir mucho en este podcast, para que la palabra que crees, lo que salga de tu boca, lo que salga de tu actuar, lo que salga de cómo estás vestido, sea coherente con lo que quieres manifestar. Vamos a pasar ahorita a hablar de la etimología de la palabra, ¿no? Y esto me encanta contarlos porque estamos hablando de acción. Y si ustedes dividen, manifestación viene de dos palabras, manus, que es mano, y gestos, que es fiesta, y es como el gesto de la fiesta. La manifestación es un acto positivo. ¿Listo? La manifestación es un acto de fuerza, es un acto de celebración, es un estallido cuántico de lo que quieres hacer. Y asimismo, como ocurre ese estallido hacia lo positivo, puede pasar hacia lo negativo. Entonces, es importante para poder manifestar esos cambios que tú quieres, que lo manifiestes desde lo positivo y desde el estar bien. Desde tú estar en un buen momento para que la espiral se vuelva una espiral ascendente hacia arriba, porque si no, va a seguir siendo una espiral descendente hacia abajo. Me devuelvo a mi historia, yo para allá mis 20 es que tenía que trabajar un montón, trabajaba hasta las 5 de la mañana en discotecas, después trabajaba entre semana, estudiaba una carrera exigente. Yo no veía cómo yo iba a conseguir un trabajo top o iba a viajar por el mundo o iba a tener diferentes ingresos como pasa hoy en día. Y yo hoy en día, si yo fuera el Camilo de los 20, yo sé que ese Camilo no me creería donde ese Camilo llegó ahorita, pero se los juro que fue gracias a esa crisis espiritual que yo tuve y que me di cuenta que entre más uno va hacia abajo y está manifestando desde lo negativo, se va más para abajo. Y que a medida que tú puedes cambiar ese mindset, ese pensamiento hacia lo positivo, hacia lo que puede pasar, hacia donde quieres llegar, es vital para poder cambiar. Pero no es solo pensar, yo quiero llegar a ser esta persona súper positiva. No, también tienes que creértelo, tienes que vivirlo, tienes que serlo. Las personas que me conocieron en la mitad de la crisis, pues que se llama crisis entre comillas, porque yo la verdad no lo recuerdo tan mal, solo que lo veo con perspectiva y digo como, wow, no sé cómo hice. Yo siempre era positivo y yo me la creía y yo siempre decía, yo voy a llegar a ese rol de gerente o yo voy a conseguir tal cosa. Y ese pensamiento positivo lleva a que yo estuviera bien en la mitad de las crisis o momentos difíciles y eso es para mí otra clave vital. Porque la persona que es negativa, la persona que todo el tiempo está en la víctima, la persona que todo el tiempo está mal, se queda ahí. Y yo no estoy hablando de positivismo tóxico, se los juro que no, porque yo soy la persona más racional cuando una persona está pasando por un momento y decirle, oye, en verdad sí, qué mierda, porque eso es lo que estás viviendo. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Y aquí va el siguiente punto súper importante. Tú puedes imaginarte y visualizarte
positivo de todas las maneras. Pero si en tu día a día estás en esta crisis constante, en esta palabra negativa constante, estás constantemente juzgando a los otros, estás tratando de adelgazar y todo el tiempo estás pensando en que el otro está gordo y que el otro está gordo y que este gordo, este gorda, nunca te va a pasar. Estás tratando de conseguir dinero y no haces nada más que envidiar a los que tienen dinero, pero lo envidias desde el lugar negativo, no desde la admiración, que eso motiva, ¿no? Entonces ten mucho cuidado en dónde está tu actitud, cómo estás viendo la vida, hacia dónde vas con tu vida, porque eso va a influenciar. Entonces, la manifestación, como ya les he dicho, requiere sentir. La realidad se construye con ese sentimiento de cómo me siento, dónde estoy, hacia dónde voy, y eso mismo les digo de la espiral hacia abajo. Si yo, por ejemplo, estoy soltero y quiero salir de mi soltería, pero todo el tiempo estoy reflexionando sobre que me siento mal, me siento triste, estoy solo, lloro, desde ahí voy a seguir manifestando esa soltería, ¿no? Número, como ya les dije, requiere accionar, requiere hacer. Yo creo que tú puedes hacer hasta donde tú puedas. Hay gente que me dice, pero Camilo, quiero conseguir este trabajo, ¿no? De hecho, tengo una paciente que, si me escuchas, me encanta porque quiere trabajar en una marca del luxury, de moda muy grande del mundo, y me dice, pero ¿qué más puedo hacer? Y yo, mientras estés pasando las hojas de vida, estés trabajando en tu currículo, estés haciendo los cursos, tú vas hasta ahí, haz hasta donde tú puedes y permítele al universo responderte, que ahorita vamos a hablar un poquito de los actos de fe y lo que es el acto cuántico, pero hagan hasta donde puedan, ¿listo? Estás en una situación de mierda y no has podido salir de esa situación, pero hay pequeñas cosas que puedes hacer, empieza a hacer esas pequeñas cosas, no importa qué tan mínimo sea. El acto puede ser tan mínimo como decir gracias. Porque yo sé y yo conozco gente que está en situaciones que ni siquiera con un curso de manifestación va a ser fácil salir de ahí rápido, porque hay situaciones muy berracas en esta vida. Y yo no estoy tratando de decir a nadie que no son duras, porque lo son. Pero simplemente el hecho de agradecer por lo poquito o mucho que tengas ya cambia tu cerebro. Ya cambia la forma en la que estás pensando. Y aquí quiero ir al cerebro, que es una de las cosas que también voy a tratar mucho en mi curso de manifestación ahora a mediados de diciembre, porque el curso hablamos de cómo funciona el cerebro, qué pasa en tu cerebro, y después desde la neurociencia y el chamanismo hacer prácticas para poder manifestar. Y es que resulta que hay una parte en el cerebro que se llama el hipocampo, que es donde se guardan una cantidad de memorias emocionales, o en otras palabras, creencias limitantes. Y aunque las creencias limitantes no se guardan en una parte específica del cerebro, sino que son una cantidad de conexiones neuronales que construyen esas creencias limitantes, es crucial, y no lo puedo decir más, trabajar tus creencias limitantes para poder manifestar. Y esto te lo voy a explicar con una historia que tengo súper cerquita en mi vida. O bueno, también es una historia mía. Llega un momento en tu vida, y esto yo lo he dicho mucho en muchos eventos presenciales, que tú te ganas un dinero que hace mucho tiempo era imposible de ganar. Ejemplo, cuando yo literal me hacía 1 millón de pesos y pagaba mi universidad y comía 2 veces al día o una porque no tenía para más, a mí se me hacía irrisorio o loco ganarme $2.000 al mes. Se me hacía una cifra inalcanzable. Y el día que logré esa cifra, habían personas alrededor mío que me decían, oye, pero apunta tanto, apunta tanto, apunta tanto, y como que siempre era más, y yo no lo lograba. Y por muchos años no logré salir de esa cifra, que a ver, es una cifra que para los que estamos en Colombia sabemos que es una cifra con la que se puede vivir bien, pero ahí viene lo que les quiero contar, y es, yo no me imaginaba ganando más. Yo no lo veía posible. Yo no veía posible creando una empresa con Self. Yo no veía posible siendo terapeuta. Yo simplemente no me podía imaginar haciendo más de ese dinero. Y esto lo que les quiero decir es que tenemos una cantidad de creencias que se han generado y que se guardan en ese hipocampo y en esas conexiones neuronales que no nos permiten lograr el resultado que queremos y que no le permite al universo responderte. Entonces, si tú quieres manifestar, tienes que trabajar en tus creencias limitantes. Y vuelvo y digo, en el curso que voy a hacer vamos a estar trabajando en esas creencias limitantes, pero si tú quieres ser flaco o flaca, o quieres ser musculoso o musculosa, o quieres esa pareja de tu vida, tienes que revisar qué pensamientos, qué historias hay en tu cabeza que te cuentas que no te permiten llegar ahí. No sé, en tu familia toda la vida las mujeres dijeron, no, es que vamos a ser solteronas y es mejor estar solas porque odiamos a los hombres. Entonces tú vas a crecer una persona que es la que no va a poder tener relaciones estables con los hombres porque tienes esa creencia limitante en tu cerebro. Y
todas esas memorias se guardan por allá en el hipocampo y están las conexiones neuronales y están ahí, y eso es un bloqueo para poder traer del campo cuántico esa realidad de la que queremos. Que hay veces no se pueden borrar, yo sí creo que se pueden borrar. Por allá en el 46, 56, no me acuerdo, no soy biólogo ni científico, pero sé que por allá se, eh, se descubrió que el cerebro es neuroplástico, es decir, lo podemos modificar. Antes se pensaba, no sé si sabían, que el cerebro no se modificaba. Entonces se puede modificar. Lo que pasa es que hay que hacer una serie de ejercicios, una serie de prácticas, una serie de acciones para poder soltar esas creencias limitantes y para poder merecer. Esa es la palabra clave de manifestar, merecer. ¿Listo? Hay 4 heridas básicas en todos los humanos: el abandono, la insuficiencia, y el merecimiento es una herida que todos tenemos a cierta manera, en la que sentimos que no merecemos algo en su vida, en sus vidas. En mi caso, por ejemplo, era el dinero. Mis papás habían tenido una crisis económica, entonces yo sentía que tenía que vivir a lo mínimo, y después me di cuenta que yo vivía era con un pensamiento de carencia todo el tiempo, que me iba a faltar, que me iba a faltar, y cuando logré cambiar ese pensamiento de carencia, pues logré el merecimiento en el plano económico que quería, y así lo fui llevando a los diferentes planos. Entonces, en la manifestación, por más de que tú sientas, por más de que tú actúes, por más de que tú pienses y acciones, muchas veces no tenemos esa respuesta, porque por allá nuestro cerebro está convencido de que esto no va a pasar, que esto, por más de que todo se trabaje, no va a pasar. Entonces el pensamiento está bloqueado, y ahí tienes el 33% de la fórmula bloqueado. ¿Qué vamos a ver en este curso, por si te interesa? Es ahorita la segunda semana de diciembre. Escríbenos por mensaje directo y te decimos. Es martes y miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. 1 hora y media en línea, grabado, para que puedas aprender todo esto que te estoy diciendo. Y es revisar cómo funciona el cerebro, cómo identificar y romper creencias limitantes, hacer ejercicios para romperlas. Vamos a hablar de las dimensiones, de las reglas de esta dimensión, de cómo se manifiesta, cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa, para usar todas esas reglas a nuestro favor. Vamos a hacer un ritual poderosísimo, o sea, vamos a hacer literal trabajo energético para manifestar. Vamos a meditar. Cómo meditar para manifestar, eso lo enseña mucho Joe Dispenza. Se les va a dar un kit de cómo hacer esto por fuera del curso, y también vamos a hacer un mapa de sueños, ¿no? Que muchas veces creo que el mapa de sueños es una cosa que se habla muchísimo, y todos en algún punto lo hemos hecho, y creo que puede llegar a funcionar, pero poniendo todo esto en práctica en un mapa de sueños, donde visualices, donde sientas, donde actúes, donde te pongas tareas, cómo llegar a ese mapa de sueños, vas a ver cómo el 2026 puede ser ese año que puedes transformar. Entonces, en la manifestación hay otra parte que a mí me encanta, que de hecho varios angeólogos hablan mucho, que cuando tú le vas a pedir a los ángeles, tú les tienes que pedir a los ángeles, no es de la carencia, no es de te pido que me traigas, sino que les digas gracias por esta relación estable que quiero en los siguientes años de mi vida. Y a mí me encanta, porque desde la angeología se habla desde ese lugar de decir gracias, pero desde la neurociencia se habla también de decirle a tu cerebro que ya lo tienes. Actuar, pensar y ser esa persona como si ya lo tienes. Es decir, ¿cómo actúa una persona que está económicamente estable? Súper tranquilo, súper tranquila, confiado en la vida, y no está en ese estrés constante. Si tú eres una persona que está tratando de manifestar paz y todo el tiempo estás en un estrés constante, porque claro, te entiendo, puedes estar en modo supervivencia, lo importante es que empieces a decirle a tu cerebro y actuar, así sea 1 minuto al día, en que estás bien, en que ya eres esa persona, ya lograste eso, y te lo juro, como eso empieza a ser como un juego cerebral, donde le empiezas a decir a tu hipocampo, hey, ya no quiero estas memorias, me estoy construyendo estas. Y algunos de ustedes me dirían, oye Camilo, pero eso es como irracional, como pensarlo. Ahí hay una creencia limitante. En el momento que tú piensas, no, pero este man me está diciendo que yo me imaginé de esta manera y va a ser imposible porque yo tengo todo patas arriba, ahí tienes una creencia limitante. El mundo lo cambian los que están locos. Y yo te invito a que te enloquezcas contigo mismo. Date ese amor, date esa coherencia, date eso que tú quieres en la vida. Permítete imaginártelo, permítetelo soñártelo, permítetelo sentirlo, y te lo juro que lo puedes lograr. Y no te lo digo
desde una cátedra teórica del que se leyó unos libros y te lo repite. Te lo digo porque lo logré hacer antes de saber la teoría. Te lo digo porque lo he venido haciendo y porque a través de los años cada vez me considero un experto en cómo hacer esos cambios en mi vida y lograr lo que yo quiero en mi vida en el ámbito que yo quiera. Y para eso te quiero hablar ahorita de otra parte importantísima en la manifestación y es ¿cuándo? Camilo, ya hice el ritual y nada, ¿qué pasa? Entre más coherencia hay entre todo lo que haces y entre toda esta teoría que te estoy diciendo, más rápido pasan las cosas en la manifestación. Lo que sí te puedo decir es que en este plano terrestre las cosas toman tiempo y es la constancia de la práctica que eventualmente traduce en ese resultado. Te pongo un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de algo rápido que me pasó en mi vida y uno que tomó 10 años en pasar. Yo toda la vida dije, quiero tener una cabaña en las montañas y quiero estar metido entre el bosque. Me tomó 10 años en lograrlo. No solo porque económicamente, obviamente era un esfuerzo grandísimo, pero también lograr que todo se acomodara para que yo pudiera encontrar el espacio correcto, retirado de todo el mundo, que no se viera nada en la mitad de un bosque. Me costó mucho llegar ahí, pero tuve 10 años, no les miento, en el que en mis oraciones, en mis prácticas, yo visualicé ese espacio y ese espacio llegó a mí. Pero también te quiero contar otro proceso que fue muy rápido y es hace 1 año y medio yo venía con estas ganas de poder aprender a servir medicina ancestral de alguien que a mí me cayera bien, que yo respetara, que tuviera un buen caminar y yo no encontraba a esta persona porque por un lado no quería que fuera alguien como 100% indígena de la selva porque creo que muchas veces eso no se logra aterrizar al día a día, pero tampoco quería, o sea, quería alguien que tuviera ambos mundos, como el de la ciudad, como el neo-chamanismo y el chamanismo ancestral. Y logré encontrar una maestra increíble que de hecho está en el podcast, pero esa persona llegó a mí de la manera más loca. Yo empecé a hacer mis prácticas de meditación, mis manifestaciones, mis rituales, mi meditación de cómo visualizar, que todo eso se ve en el curso. 2 meses después llega mi socia Camila y me dice, ve, mira, esta persona está lanzando este curso de esto, es exactamente lo que estás buscando. Cómo servir medicinas, cómo hacer un proceso, es una formación de meses, porque yo decía, estoy cansado de esos cursitos de 10 horas que en 10 horas uno no se forma para ser medicina, ¿no? Y ahí llegó mi formación y hice mi formación y fue feliz, pero yo manifesté esa maestra, ese maestro que yo quería en mi vida y fueron 2 meses, ¿no? Es importantísimo que en la manifestación tengas coherencia. Y cuando te digo coherencia, es coherencia al hablar, al actuar y al sentir. Tú no te puedes, como te decía con la historia de la señora que se quiere cenar, tú no puedes sentarte a hacer un ejercicio de manifestación. Ahorita el 31 de diciembre, comiéndote las 12 uvas, que de hecho creo que es un ritual que no funciona mucho, imaginándote todo lo que vas a hacer el otro año y el 1 de enero ya eres todo lo contrario de lo que habías dicho. Este año quiero paz. Y el 1 de enero ya estás peleando con tu familiar porque no te invitó a almorzar a la casa. Eso no es coherencia, eso no es acción. La manifestación sí tiene algo de magia, pero tiene un montón de neurociencia. Y esa neurociencia viene con tu coherencia. Viene con tu coherencia de que tienes que accionar, ser eso que quieres ser, ¿no? Este año quiero que mi relación con mi pareja esté muchísimo mejor. Listo, buenísimo. Puertas para afuera, te ves con él, todo bien, todo tranqui, pero en tu cabeza hijuetantas, malpatantas, pendejantas. Pero cuando estás con él, oye, todo bien, todo tranqui, yo levanto la toalla del piso, pero en tu cabeza este. Eso tampoco es coherencia. Porque de accionar eres paz, pero de pensar eres conflicto. Y lo mismo con el sentimiento. Cuidas tus pensamientos, no, todo positivo, no, actitud positiva. Camilo me dijo que agradecimiento, todo positivo. Pero cuando te acuestas es esta tristeza y esta rabia y estas emociones no procesadas. Entonces es importante la coherencia en tu pensar, tu sentir y tu actuar. Identifica en cuál de esas estás fallando y empieza a hacer ejercicios para trabajarlos. De nuevo, las emociones hay que sentirlas, yo no estoy diciendo que no sientas tristeza o que no sientas rabia, pero hay que sentirlas, hay que trabajarlas, hay que hacer ese proceso somático para después poder traer una emoción positiva sobre la emoción negativa. Eso es un proceso de alquimia de emociones, que adivinen que en el curso también lo hacemos, donde agarramos esa emoción limitante
esa rabia que le tengo a mi ex y cómo la transformo y esa rabia la convierto en fuego y que ese fuego sea el fuego que responda a mi manifestación. Entonces, mucho cuidado con no tener coherencia en alguna de las tres partes de la fórmula: sentir, actuar y pensar. Hay otra parte que a mí me encanta decirlo, y esto se lo digo a todos mis consultantes en consulta, y es: sé claro con lo que quieres. Uno de los primeros pasos para poder manifestar es tener claro lo que quieres. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen muy bien, pero la verdad, y muchos se sorprenderían en saber que hay gente que no sabe lo que quiere. Y yo aquí les quiero poner un ejemplo, y es: imagínense que un amigo viene y les dice: hey, yo te quiero pedir un favor. De una, ven, yo te ayudo. No, es que imagínate que yo quiero que me acompañes al supermercado, pero no estoy seguro si quieres que me acompañes al supermercado primero, o será que mejor primero vamos al centro comercial a comprar una camiseta, aunque no, ¿sabes qué? De pronto como vamos, quiero comer, pero si comemos y vamos caminando y nos encontramos una camiseta que podamos comprar, podemos hacer eso, pero aunque no, ¿sabes qué? De pronto sí ir al centro comercial y en el centro comercial vemos y comemos, pero es que ya no sé si quiero salir de la casa. Yo no sé si ustedes conocen personas así, yo las conozco. Y en verdad es un dolor de cabeza la persona que no sabe lo que quiere, y no solo es un dolor de cabeza para ellos, sino para el que está ayudando a hacer el favor. Resulta que el universo, tus ángeles, guías, alguien, seres de luz, duendes, lo que sea que tú creas, que yo creo en todos, ¿no? Cuando uno le habla así, ellos no responden. El universo, Dios, lo que sea, no responden, porque no tienes claro lo que quieres, no sabes lo que quieres. Entonces, ¿cómo te responden? Mucho cuidado con esa ambigüedad de pensamiento, y lo primero y más importante, y por eso es que creo que el mapa de sueños muchas veces sí funciona, es: ten muy claro lo que quieres y después ponemos en acción en cómo llegar ahí. Ten muy claro qué es eso, cómo se ve, cómo se come, cómo se siente, cómo se ve ese contrato, para que puedas llegar ahí, para que puedas conseguir eso que quieres manifestar. Otra cosa que yo le digo mucho a la gente en la parte de la acción es: estar listo no es un sentir. Es que no estoy listo, Cami. Estar listo no es un sentimiento. Lo voy a repetir: estar listo no es un sentimiento. Estar listo es una acción. Acciono como si estoy listo, hasta donde pueda, listo, hacia donde pueda. Pero es que si estás esperando a estar listo, nunca vas a estar listo, porque uno nunca está listo porque uno no se siente listo. Uno tiene que accionar, así no esté listo. Yo siempre le digo a la gente: tírese a la piscina y empiezan a nadar mientras está en la piscina. Para los que han hecho negocios conmigo, han trabajado conmigo, saben que yo, así no esté listo, nos tiramos al agua y ahí arreglamos como esté la cosa, porque creo que la acción es lo más importante. Y agradezco a mi símbolo, a mi signo astrológico, que es Aries, y todos los Aries creo que tenemos eso en común, y es que nos tiramos, hacemos, le damos, y eso es importantísimo para manifestar. Pon en acción, ponle fuego, enciende esa vela, dale para adelante. Por eso en los rituales de manifestación siempre tengo velas, porque el fuego, ese encendido tiene que estar presente. Entonces, sé fuego en tu vida. Aprovecho para decirles que si no nos siguen en el podcast, si no nos sigues aquí en Spotify, en YouTube, porfa, dale seguir, danos dedito para arriba, califica el podcast, que eso nos ayuda a llegar a más y más personas. Y aquí me voy a meter en un tema un poco más espiritual, listo, y es el tema de creer en que hay energías allá afuera que nos apoyan. Y esto para algunos de pronto va a ser: no, Camilo, me gusta más la neurociencia, pero te lo puedo decir como canalizador y como persona que ha trabajado con los mundos invisibles y visibles, es: sí hay un ejército de seres que te acompañan y que están trabajando contigo. Y por eso te diría que lo más importante que también puedes hacer para manifestar es rezar. Es orar, es elevar tu rezo, tu oración hacia lo que quieres, y si lo haces de manera constante, vas a ver que mejora. Yo, por ejemplo, todos los martes a las 9 de la noche, mi esposo se ríe porque suena la alarma a las 9 de la noche y yo me paro y rezo y hago mi trabajo de manifestación todos los martes. Oigan, llevo 12 años de mi vida todos los martes haciendo el trabajo de manifestación que les voy a enseñar, que aquí les estoy dejando esos tips. ¿Cómo? Medita y ora. Se los juro que ahí tienes dos cosas importantísimas. Lleva tu mente a un lugar de paz y llévate a ti después a pedir, a orar y a agradecer por eso que quieres en tu vida. Ahora te quiero dejar como un resumen de esto que acabamos de hablar. Número 1, recuerda la fórmula: siente, piensa y actúa. Cuando sientes, siente la emoción positiva. Cuando piensas, imagínate visualizándote eso que quieres y haz acciones que te lleven hacia eso. Esa es la fórmula básica. ¿Cómo lo puedes reforzar? Prácticas de meditación. Está comprobado científicamente que si tu mente y tu corazón están en esa coherencia, están calmados,
puedes llegar a esos estados para que después puedas manifestar. Entonces no trates de manifestar desde el estrés. Estás en el carro súper estresado y ahí vas a empezar, ay sí, quiero que me crezca el pelo. No, ahí no va a pasar. Tienes que estar en un lugar calmado, en un lugar conectado para que haya ese resultado. De hecho, si te pones a pensar, las brujas cuando hacen sus rituales, o los brujos, el ritual no es 1 minuto y ya. El ritual suele tener una serie de cánticos o prácticas que suelen llevar a estas personas a un estado de semitrance o de trance, para que ahí en el trance se manifieste lo que ellos quieren que hagan. Esas pócimas mágicas no existen. Eso de échale esta pócima, eso no funciona. La intención y el trabajo mental es lo más importante a la hora de manifestar. Ya sea que quieras manifestar desde la neurociencia, haciendo mapa de sueños, haciendo meditaciones de Joe Dispenza, o si te quieres ir más hacia lo chamánico, a lo ritualístico, ambas funcionan, yo uso ambas. Pero todo es a través del cerebro. Otro tip importantísimo es la repetición, sobre todo si apenas estás empezando con este tipo de prácticas. No se vale que hagas un mapa de sueños y ya. Tienes que visualizar y sentir varias veces. Ponte una alarma al día, una alarma a la semana. Yo lo hago a la semana, pero hay personas que hacen esto 3 veces al día. Ahí es donde creo que las afirmaciones funcionan. Yo soy abundante y próspero, yo soy abundante y próspero, repítelo, yo soy abundante y próspero. No solo repítelo, siéntelo. Pon un sentimiento bonito en tu corazón ahí donde estés. Yo soy abundante y próspero, yo soy abundante y próspero, yo soy merecedor, yo soy merecedora. Eso funciona muchísimo y es con la práctica y la repetición. Ya se los dije, pero coherencia entre lo que piensas y haces. No puedes pensar en una cosa y hacer otra cosa. No puedes pensar en ser una persona próspera con dinero y actuar de la manera más irresponsable financieramente. Porque aquí tampoco vamos a hacer magias locas. Y es, ¿quieres empezar a ser próspero financieramente? Por supuesto que tienes que ser organizado financieramente, ¿no? Esto no es una cárcel de finanzas, para eso hay páginas famosísimas como Mis Propias Finanzas. Y esto no es una de ellos, pero los conozco. Y lo mismo con el pensamiento del actuar. Puedes que estés actuando bien, pero si todo el tiempo estás pensando en negativo, estás pensando en lo contrario, te estás autosaboteando, ahí tienes un problema. Y después tenemos la tercera arista, que es la emoción, que yo sé que hay veces es más difícil de controlar, pero lo importante es no quedarnos alimentando la emoción. Yo muchas veces veo las emociones como estos monstricos, como estos mopeds, ¿no? Y es como, tengo rabia, tengo rabia. Y estadísticamente la rabia dura 2 a 3 minutos en tu cuerpo, pero nosotros le seguimos dando comida para que esa rabia se quede ahí 30 minutos. Y es como, sí, imagínate que te dijo esto, imagínate que te dijo lo otro, imagínate, y como que más rabia, y más rabia, y más rabia. Y nos quedamos 30 minutos en esa rabia que, aunque se puede manifestar desde la rabia, con la magia del caos, eso es otro curso, otro tipo de trabajo energético, lo pueden buscar, la magia del caos, para los que les guste el trabajo energético, pero yo personalmente trabajo desde el amor, desde el positivismo, desde la gratitud. Y no puedo repetirlo más, pero se los juro que de las pocas cosas que yo he encontrado que la religión, la espiritualidad y la neurociencia convergen en que todos están de acuerdo y todos lo han demostrado, es la gratitud. Agradece por lo poco, por lo mucho, porque sí, porque no, y vas a ver cómo empiezas a transformar tu vida. Agradece y vas a ver cómo te sacas de malos ciclos. Agradece y vas a ver cómo te sacas de malas situaciones. Agradece lo que te pasó, lo que no te pasó, y agradece lo que quieres que te pase. Gracias porque tengo este carro, y vas a ver que eventualmente el carro te llega. De nuevo, estos son pequeños tips para este tema de la manifestación. Recuerden con lo que inicié, que la manifestación es la mano que hace fiesta, la mano que estalla, es la mano que acciona, es la mano que celebra, es la mano que siente, y creo que la manifestación viene desde ahí. Si te interesa, escríbenos en Instagram si quieres hacer el curso ahora en diciembre. Es más, déjenme les confirmo las fechas del curso. Es 16 y 17 de diciembre a las 7 de la noche, 1 hora y media cada día, todo queda grabado, se te entrega con un kit para hacer el mapa de sueños con las manifestaciones para que puedas seguir practicando. Y bueno, gracias por escucharme, las leo en comentarios, y ojalá que empiecen a manifestar la vida que quieren, porque se los juro que sí se puede.